¿Quieren que ponga una música de fondo? ¿Una música de espera? Buenas, ¿qué tal? A todos y a todas del otro lado. Hoy es un día muy especial donde queremos visibilizar una vez más una temática y una lucha que muchas personas y muchas familias llevan adelante en este día, que es el Día de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Es el Día Internacional de Prevención y de Lucha contra el Abuso Sexual Infantil, y desde Colina La Plata y Colina Feminista queríamos hacer esta acción, como muchas otras veces quizás a quienes nos sigan, nos hemos por ahí cruzado en algún espacio cultural, en alguna copa de leche, en algún comedor, o en la calle, o en cualquier lado, en diferentes charlas que hemos hecho junto a dos compañeras que hoy son quienes nos van a hablar un poquito sobre esta temática tan necesaria de hablar. Me parece que estamos los feminismos yendo hacia eso, ¿no? Hacia mencionarlo todo, y que no quede nada por decir, y poder decir cuántas injusticias hay en este sistema. Uno de ellos, obviamente, y quienes más lo sufren, son las niñeces. Así que bueno, el día de hoy quería invitar, bueno, en primer lugar a nuestra referenta, compañera concejala, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Consejo Deliberante, Ana Castañeto. Ana Herrán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, un gusto poder verlas y que hablemos de este tema, ¿no? Tan importante. Tal cual. Bueno, Ana va a estar ahora en breve presentando un informe que hicimos desde el equipo, desde su banca, en torno a diferentes datos que hemos estado sacando de la ciudad de La Plata sobre casos de abuso sexual infantil, para tratar de hacer una especie de observatorio y hacer una primer lectura de la realidad que estamos atravesando acá en la ciudad. Tengo un poquito de retorno, por ahí si pueden, cuando no hable, mutearse, estaría bueno. Después también tenemos a otra compañera que bueno, es quien también viene impulsando esto a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Recién estábamos hablando con ella, compañera con quien también estuvimos en diferentes territorios. Ella es Miriam García, militante contra el abuso sexual infantil, una gran compañera. Nos va a hablar sobre su experiencia en la temática, haciendo foco en las características del abuso sexual infantil, en las dificultades de acceder a la justicia para las víctimas. También nos va a contar sobre el uso, perdón, de la figura del síndrome de alienación parental en los procesos judiciales. Cuando decía que el patriarcado cala hondo y se mete en diferentes prácticas, en este caso judiciales, como es lo que se llama generalmente SAP, bueno, nuevamente no hay justicia para las personas. Así que, bueno, sin más, quería, bueno, primero darle las gracias a Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Está muteada. Fíjate si te podés desmutear. Muchas gracias, me hacen poner colorada, porque uno, qué sé yo, estas cosas me la ponen mal. Un abrazo a la distancia, Ana, que la aprecio mucho, y esas gracias por la empatía, por la escucha de ella ante estas situaciones que muchos no quieren ver, porque es un tema incómodo de hablar, así que un agradecimiento eterno a Ana, como a muchas también de nuestras compañeras de
del Frente de Todos, que se ponen esto al hombro, siendo una cuestión difícil porque es un tema que es mejor dejárselo a otro o no hablarlo porque incomoda. Así que un agradecimiento eterno, Ana. Y desde ya que sabemos que hay muchas cosas que incomodan, pero bueno, un poco venimos a eso, ¿no? A hablar, a ponerle las cosas su nombre, a mencionarlas, a darles entidad, porque realmente tienen una entidad y queremos que se caiga y que se termine este tipo de cosas. Así que bueno, Ana, darte el paso a vos para que nos presentes el informe que estuviste trabajando desde la banca, organizando, para que puedas mostrar un poco la situación y la realidad de la ciudad de La Plata. Bueno, un tema, la verdad que lo venimos trabajando desde hace tiempo. Agradecerte, Miriam, porque nos abriste un gran camino desde el primer día desde que nos conocimos, que empezamos a trabajar juntas este tema, por tu lucha tan valiente, ¿no? Que no es casualidad que seas una mamá, como en la mayoría de estos casos. Así que hemos aprendido mucho en todo este recorrido, desde la lucha de ustedes, que empezó obviamente mucho antes. Nosotros nos sumamos en aquella declaración de interés nacional, ¿no? Que se pudo dar desde el Frente de Todos, en ese momento Unidad Ciudadana, para esta temática de la campaña del Yo No Miento. Me parece que fue algo muy valioso, creo que se filtró mucho en toda la gente, y a nosotros por lo menos nos dio... es difícil decir satisfacciones, porque uno no puede estar satisfecho de descubrir cada día más de estos temas, sino que lo que nos provocó fue una apertura muy grande y una abrirle los ojos a un montón de gente que vivía quizás confundida en un montón de relatos de su vida. Nosotros nos propusimos este año, llegado el 19 de noviembre, que para nosotros es un poco ilógico porque es el aniversario de nuestra ciudad, ¿no? Para nosotros es un día de una gran fiesta por ser de la ciudad de La Plata, el día de la fundación, pero siempre lo tenemos muy presente, ¿no? Que es el Día Internacional, el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. En este recorrido que hicimos durante este año con el grupo de feminismo de Colina de La Plata, investigamos solamente los casos que se publicitaron en los medios de comunicación. Fueron 32 en la ciudad de La Plata. Hay un PowerPoint, no sé si las chicas están en condiciones de pasarlo, y si quieren yo lo voy explicando desde afuera. Igual es bastante claro. Yo les aclaro que no sé ni cómo pasarlo, si no lo pasa alguien, yo ni idea tengo. La tecnología no es lo mío, así que espero que salga. Estos fueron los 32 casos relevados, con varias cosas, temas muy concretos, ¿no? El 100% de los, digamos, no sé cómo llamarlos, de los que afectaban, las víctimas, variado entre mujeres, varones, trans, hay diferentes temas de género, pero los abusadores o los acosadores siempre fueron hombres. No hay ningún caso de abusador que fuera mujer. Los casos se dieron en estos barrios. Calculamos que también tienen que ver con la cantidad de habitantes que tiene cada barrio. Fueron los mayores en Los Hornos, Aeropuerto y Villa Elvira, que son las 3 localidades de mayor volumen de habitantes, ¿no? Así que quizás tenga que ver. Y ahí en esta tenemos el género de la víctima y el género del abusador. No me salía la palabra. Iba a decir una palabra muy fea para nombrarlo, pero bueno, no quedaba bien que la dijera. Pero el abusador, el 100% fue masculino. Y en la víctima, también igual es bastante amplia la diferencia entre el 87 al 13%, ¿no? Así que es bastante la diferencia. Pero de todas maneras hay casos. La edad de la víctima, que lo que sabemos que hablamos del primer hecho, porque algunos han tenido durabilidad. Hay casos de abuso que han durado más de 5, 3, 2 años. Hay inclusive algunos casos que el abusador ha tenido hijos
con el abusado. Hay varios casos de esos, no específicamente en estos 32 de La Plata, pero sí hay casos que se dan. La mayoría de las edades de las víctimas están entre los 8 a los 11 años. También uno puede analizar que quizás es cuando es más indefenso, que no tiene tanta habilidad para defenderse o tanta firmeza para decir esto no se hace, o no tiene poca información, o porque así algún día, si la ESI entrara bien en funcionamiento en todos los ámbitos, quizás también abriría la cabeza, ¿no? Porque de hecho hay un 70, un 80% de niños, niñas y adolescentes que se han dado cuenta que fueron abusados después de una clase de ESI. O sea, lo importante que sería, ¿no? Que la ESI se diera en todos los colegios, que no hubiese algunos padres que no quieren que les enseñen educación sexual a sus hijos. Pero bueno, sigue sucediendo. Y la edad de los abusadores, en la gran mayoría, es entre los 19 y los 30 años. No hay mucha variación en esos temas. Bueno, en esta vemos el tipo de que fueron violaciones, abuso y violación, algunos solamente abuso, perdonen la terminología, pero a veces uno se le dice unas palabras porque no sabemos ni cómo implementar esa terminología, ¿no? Y en el 24%, como vemos acá, es un familiar. La mayoría de las veces es padrastro o el abuelo o la pareja, a veces conviviente y a veces no. No siempre es el que convive, pero siempre tiene una relación familiar. Es muy raro que sea un desconocido, siempre es alguien del entorno de la familia. Algún vecino, alguna persona que cuida en algún momento a algún miembro de la familia, pero la mayoría son familiares, un porcentaje bastante alto. Bueno, en esta vemos el tiempo transcurrido entre el hecho y la noticia. Es amplísima la variación. Muy pocos, como vemos acá, son solamente 8 casos que fueron denunciados en el acto. Pero quizás tampoco son o sea, no lo denuncia el abusado, sino alguien que se da cuenta de la situación. En general puede ser o la madre o algún otro familiar que vive y lo ve en el momento, o circunstancialmente en lo inmediato. Pero no siempre lo denuncia el abusado, ¿no? Siempre quizás es alguien que ve la situación o que se da cuenta en el momento que pasa. Y después son todos los demás. Lo que no tenemos es la certeza de qué es lo que pasa en todo este tiempo. ¿Por qué después de un año? ¿Por qué más de 10 años? ¿Por qué 3 o 6 años? A veces algunos han sido abusados durante esos 3 años y en algún momento algo les hace hacer un clic, su fortaleza o la fortaleza de alguien que los escuche les hace dar cuenta de la realidad, de que lo que está pasando no es lo que corresponde que pase. De eso la verdad que lo desconocemos, estaría interesante poder saberlo, ¿no? Muchos nos comentan en alguna de las charlas que íbamos dando, algunos nos dicen que ellos no sabían, que se daban cuenta que no estaba bien lo que pasaba porque nadie comentaba lo mismo que a ellos les pasaba, pero nadie tampoco les decía que eso estaba mal, porque lo hacía alguien que los quería. Se lo hacía era el abuelo o era el tío, que en la casa todos lo querían, que era buena persona, que era amoroso. Entonces es muy difícil que una criatura se pueda dar cuenta de que eso que está pasando no es lo que tiene que pasar. Y acá vemos que de los que hacen la denuncia, por eso decía hoy que no es casualidad que Miriam esté acá, que sea Miriam, en general es la madre, el 63% de los casos. Después hay un montón más, tenemos la suerte en muchísimos casos, hoy la docencia es uno de los lugares donde más se evidencian quizás estos casos, porque los chicos tenemos, o sea, cuando somos chicos tenemos una cierta confianza, complicidad o enamoramiento, o que le creemos a las maestras, a las docentes, y nos dan una cierta como lugar como para que le comentemos o que le digamos alguna cosa que tengamos un secreto guardado, y entonces las maestras suelen ser a veces las que
detectan esa problemática en muchos de los casos, por suerte, ¿no? Además, por esa obligación de denunciarlo, ¿no? No es que si uno se da cuenta que algo de esto pasa y se queda callado. Esto es obligatorio que haya una denuncia por parte de aquel que se entera o se da cuenta o que presume que puede haber un caso de abuso. Ha avanzado mucho en muchas temáticas el tema de que hoy sea un delito imprescriptible, eso es del año 2015, una senadora del Frente para la Victoria de Entre Ríos hizo un proyecto y se declaró que fuera imprescriptible, o sea, porque antes vieron con el tema del progre y todo lo demás, al principio decían que no, porque habían pasado 15 años, 20 años, y uno nunca sabe cuánto, ojalá que no le pase a nadie, nunca sabe que en qué momento puede tener esa fortaleza, esa voluntad o esa decisión de contar algo que le pasó, ser consciente de que eso que le pasó no es nada que tiene que pasar, sino que es algo que no corresponde que pase, y pueden pasar los años. Por suerte, estas leyes que otorgan derechos a los abusados le ha dado esta buena noticia desde el año 2015, que es un delito imprescriptible. Y además, lo que tenemos que bregar actualmente y que venimos luchando, de hecho, Miriam con un gran grupo de legisladores lo vienen haciendo permanentemente, es para que la justicia tenga como una mirada un poco más como más protectora y más como perspectiva de género, para entender que lo que comúnmente se llama SAP no es algo que sea así y que tienen que ellos promover, porque siempre le echan la culpa de que la madre denuncia al padre seguramente para sacarle dinero, para lograr algo, para tener algún rédito, para hacerle mal al padre, porque el padre la engañó y ella no sabe. Y eso, la verdad que es otra manera más de vulnerar, ¿no? al chico abusado, a la chica abusada, porque la única persona que la protege verdaderamente, que es la madre, que está saliendo al frente para protegerlo, para sacar al abusador del camino, digamos, a la madre la tratan de loca y de abusadora económica o de manipuladora por este tipo de síndrome que ellos manejan. Está prohibido utilizarlo, pero bueno, la prohibición en la justicia no tiene unas reglas muy claras y va por un camino que lo siguen utilizando sin nombrarlo, pero lo orientan para ese lado. Así que, no sé, creo que los que estemos y los que podamos seguir con esta bandera siempre le podemos dar una mano a alguien, escucharlo. Es muy importante escuchar. La verdad que nosotras las experiencias que hemos tenido en cada charla, durante un año dimos charlas todos los meses. Todos los 19 dábamos una charla, en el año 2017. En cada charla nos fuimos con alguna persona que se acercó a pedirnos un poco una ayuda, un oído, un teléfono, algún lugar donde recurrir por haber sido a veces abiertamente, y la verdad que a nosotros nos escapaba, era muy fuerte porque no teníamos la capacidad de manejar esa situación, ninguna era psicóloga, o sea, lo hacíamos con la mejor buena voluntad. Miriam nos sacó al frente en muchas de esas situaciones porque ella había vivido la experiencia, pero en todas las charlas siempre apareció o se acercó a alguien que estaba necesitando escuchar sobre el tema, sentirse acompañado y saber que lo que le pasaba no era su culpa, que había habido una tergiversación de sus ideas y de sus posiciones en algún momento y que alguien le podía dar una mano. Así que con que cada uno de nosotros lo pueda replicar un poquitito en alguno y tener esta temática siempre visible, ¿no? Lo que se nombra, lo que no se nombra no existe. Entonces sigamos nombrando que esto existe, el abuso sexual infantil existe, nunca deja de ser y de funcionar, a pesar de que muchas veces se oculta. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar. Ahora la charla va a ser súper amena con Miriam, que tiene un
cúmulo de noticias y de cosas para pasarnos que tenemos que aprovechar. Así que muchas gracias y la escuchamos, Miriam. Bueno, nada, yo creo que, bueno, estuve anotando un poco de lo que hablaste, Ana. La edad de los chicos, ¿no? Entre los 8 y los 12 años, el tema de la ESI es importante, ¿no? Esas edades tempranas, también hay bebés y hay niños de jardín de infantes, de preescolar, que les pasa esto, ¿no? Entonces, los chicos pueden confundir esto porque creen, ¿no? Porque si estos actos, estos hechos se repiten a lo largo del tiempo, lo pueden confundir con una forma de que se sienten elegidos o se sienten queridos, ¿no? Es esta confusión que les hace. Por eso la ESI es tan importante en la escuela, porque les clarifica que eso que no está bien, que el cuerpo es de él, ¿no? Entonces me parece fundamental la aplicación de la ESI. Los abusadores en este caso rondan esas edades, pero el abusador no tiene edad, porque hay muchos abuelos abusadores, muchos tíos, hay niños también abusadores que en su gran mayoría están pasando por esta situación de abuso o han pasado por una situación de abuso y no creen, no se dan cuenta. Sí tenemos en el Hospital de Niños, en el Ricardo Gutiérrez, un equipo muy bueno, que si un niño que abusa de otros niños, de primitos, de sobrinitos, en edades tempranas, esto se puede revertir, ¿no es cierto? Y hay un 70% de niños, ¿no? Abusadores, que esto lo revierten. Hay otro porcentaje, lamentablemente, que no pasa, pero son esos chicos que no entienden que lo que están haciendo hace mucho daño al otro, y con una terapia asertiva, que es, ya te digo, en el Hospital Ricardo Gutiérrez, en Cava, es el único equipo que la verdad que trabaja muy bien, que yo sepa, se revierten en estos niños y la verdad que me parece súper importante. Por eso te digo que los chicos suelen confundir esto con una forma de sentirse elegidos y de sentirse queridos por el otro, ¿no? Que les hacen regalos y tal, y mantener ese secreto, ellos no lo ven con la voracidad que lo ve el abusador, ¿no es cierto? Entonces, no todos los niños pueden hablar rápido. Hay personas que hablan a los 50 años, por eso es tan importante la ley 27.206, que gracias a un grupo de madres, con los gurises no, y con Sigrid Cunard, esa la militamos mucho en esa ley, me acuerdo que ese día estuvimos 2 días y 2 noches para que saliera esa ley, que extiende los plazos de la ley Piazza, y esa ley, la verdad que en la justicia, y ahí vamos a entrar un poquito en la justicia, generalmente los da por prescriptos los hechos, porque pasaron hace X años. Sí, es un orgullo y hermoso saber que hay compañeras en el Chaco que están a la espera de un juicio, porque la verdad que fue una ley que venía bien del Senado, pero gracias a una otra compañera, Mariana Zárate, que era asesora de Diana Conti, se puso esa ley al hombro y logró esta imprescriptibilidad, que no la llamamos imprescriptibilidad, sino la ley del tiempo de las víctimas, ¿no es cierto? Porque la imprescriptibilidad es para delitos de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad es cuando todo un Estado conspira, ¿no es cierto?, para un hecho. Y acá hay algún que otro juez, como la gente, muy pocos, que por eso no se puede decir de imprescriptibilidad, que es una palabra difícil, pero sí la ley del tiempo de las víctimas. Y se desestima, la justicia es muy patriarcal, es muy misógina también, ¿no es cierto? Entonces, está muy bueno el hecho de que estas compañeras del Chaco, después de muchos años, logren esto, que es muy sanador para las víctimas. El hecho que se las escuche y que se les crea. No hay tratamiento psicológico ni psiquiátrico que surta efecto más positivo que estas personas
que siempre denostan a las víctimas y a las personas denunciantes, que estas personas vieron que se les cree, y un niño, de acuerdo a su edad, no puede relatar conductas sexuales no vividas. Tenemos en el Poder Judicial esto del falso síndrome de alienación parental, que no tiene rigor científico, que no está reconocido por la OMS, pero sí está como muy en auge, porque hay todo un movimiento de pedófilos a lo largo del planeta, que ven esto como si fuera hasta una forma sexual, ¿no es cierto? Como están los trans, los travestis, las lesbianas, los LGTBQ. Estas personas lo que pretenden es posicionarse como una nueva sexualidad, que son atraídos por los chicos. Entonces es peligrosísimo el uso del SAP, que ha sido creado por Richard Gardner, un marín, psiquiatra infanto-juvenil estadounidense, pedófilo, que se suicidó él mismo de 14 puñaladas, y fue quien instaló este falso e inexistente síndrome de alienación parental. Que la justicia, que como le gusta enrevesar las cosas, lo utiliza creyendo que las mujeres que denuncian estos hechos es porque tienen un matrimonio conflictivo, porque quieren, porque es un hombre de recursos y quieren su dinero, y realmente lo que se invalida son los dichos del niño y esa angustia. Irene Intrevi, que es, yo creo que la mejor psiquiatra y psicoanalista infanto-juvenil de este país, dice que el abuso sexual en la infancia es un disparo certero al aparato psíquico del niño. Entonces, cuando un niño está creciendo, también se está desarrollando su aparato psíquico. Y esto hace un quiebre total en el niño, ¿no es cierto? Entonces, la importancia absoluta de tener un equipo en cada ciudad, que de verdad están todos muy desbordados, de gente especialista en trauma, que no tenemos especialistas en trauma. El trauma que produce en la víctima el abuso es equiparable al del veterano de guerra. Entonces, los chicos son psiquiatrizados en este sentido, y la verdad que una pastilla no te hace olvidar lo que te ocurrió, sino se profundiza. Y hay todo un comercio alrededor del abuso. Por eso es importantísima, quitar la mirada adultocéntrica sobre el abuso y centrarse en esa escucha del niño. Tenemos las mejores leyes de Latinoamérica. Ayer estuve en un streaming en Chile, y la verdad que estamos muy avanzados. Es un orgullo que Gabriel Lerner haya decidido, haya podido, cuando presentamos esta campaña nacional contra todo tipo de violencia, ¡ay, se me cae el celular! Cuando pasó esto, sí, hablábamos de esto, ¿no? De la ley de patronato que sigue instalada en las instituciones del Estado. Entonces, en la provincia de Buenos Aires se está haciendo un gran trabajo. Tuve una reunión en la provincia cuando estaba Paula Ferro, y se está trabajando en tal sentido. Julieta Calmes también está trabajando, le está dando un lugar al área de niñez y adolescencia. Tenemos un lugar maravilloso en la provincia de Buenos Aires, el Partido San Martín, el Hospital Belgrano, que tienen un equipo impecable para tratar esto. Y realmente es lo que está haciendo falta. Y cuando un chico denuncia esto, más en estas épocas es mucho peor, hay tanta demanda que hay una demora altísima de 6 meses, cuando el niño es fundamental que sea tratado psicológicamente. Y este falso síndrome de alienación parental, volviendo un poquito, que no me quiero pasar porque yo hablo mucho, este falso síndrome de alienación parental está prohibido por ambas cámaras del Congreso. Pero realmente se sigue utilizando. No, hay causas que yo lo he visto, en una causa en Matanza, donde la jueza, que era un caso diferente, no era de ASI,
pero la jueza pone que la madre hace SAP, con todas las letras, ¿no? Entonces tiene que haber una sanción, estamos trabajando en ello, porque si no te ponen SAP, como es este caso que yo alucinaba, pero bueno, te ponen que el niño está alienado parentalmente con los dichos de la madre o que está inducido por terceros. Si las madres tuvieran poderes hipnóticas, tendríamos chicos que serían cerebros, serían Einstein todos, porque les diríamos, mirá, quiero que seas el mejor en, qué sé yo, matemáticas, y la verdad que eso no existe, ¿no es cierto? Es imposible, las denuncias falsas existen, son mínimas, y mínimas son mínimas. No se sostienen en el tiempo, porque no es posible que un niño no recuerda si es algo que no vivió, ¿no? Y esta revictimización constante, que el chico va al servicio local, lo atienden unos psicólogos, mientras tanto le sale un turno en algún hospital y dice, no, que entraron muchos esta semana, no, te veo la semana que viene. Toda esta rueda, no hay alguien que empiece y concluya con ese niño. Y ese chico empieza a relatar las situaciones de abuso una y otra vez. Y muchas veces abandonan porque está la presión. Y los adultos no son capaces de entender, desde el modelo médico hegemónico lo digo también, ¿no es cierto? De lo que le causa a un chico revivir estos hechos. Es muy traumático. Entonces, cuando hablábamos, esas charlas que fueron maravillosas, Ana, cuando estuvimos en Villa Elisa, en el Club San Lorenzo, en Bernal, que estaba el que hoy es intendente, un tipo maravilloso, ¿no? En Ensenada, qué sé yo, fueron bárbaras esas charlas. Y era impresionante como siempre alguien nos esperaba para un abrazo. Las personas que dije, yo recuerdo perfectamente una señora que vino, yo hace 30 años que la conozco y no lo sabía, y quiere abrazarla, ¿te acordás? Estábamos en un club. Entonces, digo, en Citibel también estuvimos, en un, creo que era una especie de hogar o algo así. Entonces, esta cuestión del abrazo que necesita esa persona, que se siente identificada y no se siente sola, ¿no es cierto? Porque esa vergüenza que siente la víctima, porque de esto no se habla, ¿no es cierto? Y vergüenza no tiene que tener la víctima, sino vergüenza tendría que tener el abusador, ¿no es cierto? Que el abusador funciona, y esto, tenemos una cifra negra de casi 12 millones de personas. Y el abusador, la verdad que en este país es lamentable, porque cuenta con la impunidad de todo un sistema. Y la justicia, yo digo que es el último eslabón de una cadena mal hecha, porque cuando alguien denuncia, va a la comisaría, y la verdad que el personal policial no está preparado para recibir estas denuncias, no saben poner lo esencial, se pierde la mayoría de la información. Cuando el abusador es de las fuerzas de seguridad, no hablemos, porque entra en una vorágine la pobre madre y el niño horrorosa. Cuando uno va al médico, el médico le dice a la mamá, o el psicólogo le cuenta a la mamá, sí, acá hay un abuso, pero en la epicrisis no figura esto, ¿no? Y la verdad que es muy difícil de penetrar a lo largo y a lo ancho del país, porque hablando con gente de Formosa, de Chaco, de Misiones, de Córdoba, a los médicos les cuesta mucho, a pesar de haber un protocolo de actuación. Porque generalmente cuando uno va a denuncia, en las fiscalías, bueno, ya no hablemos porque ya es tétrico lo que pasa ahí, ¿no? Pero cuando uno va y denuncia, o denuncia a la fiscalía, o hace la denuncia en la comisaría de la mujer, o en el hospital. Y el hospital, a pesar de estar obligados a esto, es sumamente difícil encontrar que se ponga ni siquiera la palabra presunto abuso. Tiene que ser un caso de una gravedad tal que ahí sí actúan. Tenemos casos con chicos que han tenido que ser operados, que el médico forense pone que tiene un forúnculo en la colita, y por ahí tuvieron que ser, tenían la vagina destruida, o niños que van a los hospitales en condiciones espantosas y que el médico forense diga que son las, ay, se me cae esto, que son las toallas, ¿no? Cuando la mamá durante el embarazo no tenía sífilis, sí la tenía el papá y la tenía el bebé, ¿no?
Entonces, esto de demonizar a la mujer y a la persona denunciante le da un plus de impunidad al abusador inmenso. Y la verdad que estos personajes actúan cada vez con más virulencia, porque en este país, como en casi todo el mundo, abusar a un niño es gratis, prácticamente para el abusador. Son personas que la inmensa mayoría no tiene antecedentes penales, porque el abusador no elige a cualquier niño al azar, hace todo un trabajo de inteligencia, porque digamos que su crimen tiene que ser perfecto, ¿no es cierto? Entonces, hay un caso específico donde hay 2 niñas que son gemelas, y a una de ellas era abusada por esta persona, y la otra no, y no tenía ni idea. Entonces, digo, ese ejemplo es el válido, el que valida la regla esta de que la persona elige, pero puntillosamente, porque se tiene que asegurar de que ese chico no hable. Y los chicos no hablan porque los abusadores, aparte de este estudio que hacen sobre la persona que van a abusar, también tiene que tener un cúmulo de estrategias para invalidar estos dichos si el chico llega a hablar, ¿no? Y ahí nos topamos con el SAP, que no solo el Poder Judicial lo utiliza, sino hospitales muy importantes como la ex Casa Cuna, que son el Hospital Pedro Elizalde, donde dicen que están convencidos de que las madres son perjudiciales para los chicos, de que los chicos se inventan, y la verdad es peligroso porque ahí se forman personas y se replica esto del SAP. Y no solo a los médicos, sino hay una legión muy importante de personas que forman en el SAP. En Mendoza tenemos que para entrar al Poder Judicial tenés que saber lo que es el SAP, por ejemplo, y es aberrante. Entonces, estamos trabajando en un proyecto de ley integral junto con el Ministerio de Justicia de la Nación, y realmente el abuso sexual en la infancia, esto del SAP invalida y tira por tierra cualquier trabajo de cualquier psicólogo. Son muy pocos los que se juegan en poner informes juzgados, porque el abusador generalmente es una persona con muchos recursos económicos y hostigan, ¿no es cierto?, a los abogados, y a los abogados del niño también, ¿no es cierto?, para que renuncien. De verdad es muy complicado llevar esto hacia el Poder Judicial. Entonces sí estamos trabajando, no sé si se me escucha. ¿Me escuchan ustedes? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces, digo, esta cuestión de lo tortuoso y lo largo que es el camino, no todas las personas pueden ni sostenerlo económicamente, ni sostenerlo de ninguna manera, porque las personas que quieren que su hijo, yo digo que esto es un problema serio de derechos humanos y de violencia institucional, que la violencia institucional no es solo la policial, ¿no? Entonces, como el abusador al ser denunciado enseguida tiene un abogado de oficio, las víctimas quedan arruinadas económicamente, y más si son las mujeres y si es la pareja o es el padre biológico. Entonces yo creo que es sumamente importante desde el lado de los feminismos poner esto. Yo creo que lo mejor que hice fue poner el abuso en el Ni Una Menos en el 2017 también, porque es un ataque sistemático hacia la mujer y hacia la invalidación de la mujer. Es seguir teniendo vigente la ley de patronato para callar a las mujeres, silenciar a los chicos y tenerlos bajo el dominio del Estado. Entonces con Gabriel Lerner también hicimos esto, se está trabajando mucho de la corresponsabilidad del Estado. Y bueno, llevar un proceso de estos es muy costoso, es muy desgastante, ¿no es cierto? Es muy sumamente desgastante, porque la verdad es que yo me acuerdo que hace poco, hace un mes y pico, estuvimos en un Zoom con las compañeras del Chaco, y creo que eran 27 chiquitos de un jardín de infantes, todos, la mayoría denunció, y solo pudo seguir adelante con la denuncia una sola familia, ¿no es cierto?
Entonces, digo, es muy difícil para las mujeres poder denunciar esto, para las familias, porque cuando si es el padre biológico, la mujer tiene que irse de la casa, alquilar, ponerse a trabajar, y la verdad que los abogados son carísimos, carísimos. Nadie, o sea, si tenemos que buscar un abogado, son muy pocos en la provincia. La provincia de Buenos Aires es donde hay mayor causas judiciales del país por la población que tiene, ¿no? Entonces, la importancia de capacitar al Poder Judicial es fundamental, ¿no es cierto? Tenemos casos de psicólogos que dicen, aunque el chico no quiera, lo vamos a revincular, en casos de violencia o de abuso. Entonces, está esa cosa de evitar parece que queremos no escuchar a los chicos. También nos pasa que los chicos, cuando tienen una pericia psicológica, esto lo hemos comprobado, dice, el nene no habló. Y por ahí, nosotros que ya sabemos cómo trabajar, hacemos que los chicos lleven un celular, ¿no es cierto? Realmente esto no sirve, no sirve como prueba porque no se puede hacer. Y los chicos relatan todo a la psicóloga oficial. Y en el informe dice, la verdad no hablamos de nada, habló de otra cosa el nene, ¿no? Entonces es esa impotencia, ¿no? Que realmente al único que favorece es al abusador. Y el abusador, a la medida que esto le va saliendo gratis, cada vez actúa con más virulencia. Entonces, ¿cómo alguien que realmente en el Poder Judicial los sueldos son altísimos, y cómo puede tener esta perspectiva? ¿Cómo puede no entender? Pero también se entiende porque no hay ni en Derecho, ni en Trabajo Social, ni en Medicina, ni en Psicología. Lo que pasa es que no hay formación, ¿no? Ni formación legal ni nada. Entonces estamos trabajando con un proyecto de ley en conjunto con muchas personas, porque lo que queremos lograr es un fuero, como hay un fuero penal, un fuero civil, un fuero comercial, un fuero penal juvenil, que haya un fuero especializado en violencias y abuso. Porque el abuso no es un delito más, es el más corrosivo para el niño, más corrosivo tanto en salud mental como en salud física. Que el suicidio adolescente está íntimamente ligado a estas revinculaciones forzadas. No es revinculación, porque vinculación forzada. Porque cuando un padre biológico abusa de su hijo, cuando un tío, cuando un abuelo, queda solo un lazo sanguíneo y no ningún otro lazo emocional. Entonces, la súper importancia de tener un fuero especializado y que haya un grupo de abogados en cada región que sea especializado en abuso. Porque si 12 millones de personas, desde bebés a personas de 70 años, no son importantes, casi todos conocemos a alguien que esto le haya pasado. Casi todos. Y bueno, y volviendo un poco a lo que habló Ana, con respecto a la docencia, también, no sé si te acordás, Ana, que hubo varias veces que venían docentes que se ponían a llorar porque dice, yo quiero denunciar, pero en la escuela lo ven como un problema, ¿no es cierto? Es esto de también trabajar en las escuelas, porque no revictimizar al niño. Me ha pasado cantidad de casos de chicos que las preceptores llaman llorando y decir, no puede ser que a la nena le dijo, ahora voy a llamar a tu papá, no escuchan, no creen, dice, mejor que lo que me digas no es mentira. Y digo, la impotencia de esa preceptora, yo me acuerdo un caso en Zona Sur, dice, ¿qué hago? Porque sé que esta piba, ¿no? Lloraba como una loca, y digo, pobrecita, nadie se da cuenta, por eso es fundamental hablar esto, nadie se da cuenta el trabajo que le da a una víctima relatar estos hechos. Y la preceptora, la maestra, porque conviven muchas horas los chicos, es un lugar maravilloso para que los chicos hablen. Entonces, una vez que estos chicos hablan, acompañarlos, no juzgar a la madre, entender que esto los conmociona a todo el mundo, porque uno dice, ¿cómo me pasó a mí? Que no supe ver, ¿no es cierto?
Entonces yo creo que el hablar de esto, de ver que un chico, si de repente era un pibe bárbaro, o que no quiere ir a la casa de los abuelos, o que no quiere ir a lo de los tíos, o a la casa del amigo, o que no quiere ir a la escuela, tratar de escucharlo y ver esos cambios de comportamiento, cuando los chicos se cortan, cuando los chicos vomitan, cuando no quieren bañarse, cuando a edades que ya dejaron los pañales como 7, 8, 9, 10, hasta 15 años pueden hacerse pis en la cama por soñar esto, las pesadillas nocturnas, el no querer comer, el comer compulsivamente. Hay que estar alertas, tenemos que ver, tenemos que hablar de esto. No quiere decir que porque un chico tenga 1 o 2 síntomas es víctima de abuso, que no vaya bien en la escuela, que de repente, no sé, no pueda hacer los trabajos, se los encasilla a los chicos, se los dice, y por la edad que tienes que es vago y no quiere. Creo que tenemos que tener una escucha asertiva, sobre todo en la escuela pública, que muchas trabajan muy bien, pero sí nos topamos con los directivos que son reacios a esto. No sabemos de qué tormenta puede venir ese chico. Y bueno, con respecto a los niños, la verdad que con esto de la pandemia, como hay muy pocos medios porque no está todo el personal trabajando, realmente estoy asombrada con la gente que me llama, que todos los días es 2, 3, 4 casos. Los varones que me llaman y me dicen, a mí me pasó de chico y ahora le pasó a mi hija. Y esa culpa que siente la víctima, ¿no es cierto?, de no haber podido evitar esto, que son otros familiares, ¿no? Son tíos, son abuelos, y esta cuestión de que no podemos estar escuchando a los chicos como se merecen. En Inglaterra, yo me acuerdo que Diana, tienen esa buenísima costumbre que a los niños no les hablan desde arriba, ¿no es cierto? Se agachan a su altura para hablarles. Entonces yo creo que no deberíamos agacharnos a su altura con el físico, sino con el oído. La ley 26061, pero sobre todo la Convención Internacional de los Derechos del Niño, tienen carácter constitucional. Hay que tomar al niño como sujeto de derecho. Hay que hacer una escucha asertiva, no revictimizarlo. Cuando los chicos hablan, es importantísimo acompañarlos. Y también tenemos que saber leer ese silencio del niño que también habla, su incomodidad, su angustia. Creo que, bueno, más o menos traté de poner todo resumido y no sé si me quedó algo, ustedes me dirán, ¿eh? Gracias, Miriam. Mucho que decir, comparto al 100. Estamos llegando a las 7 menos 5. No quería dejar de comentarles a todas, a todos quienes están del otro lado. Primero agradecerles, porque es muy importante para quienes estamos impulsando esta actividad, primero poder hablarlo y después, como decían Ana y Miriam, esto de la escucha activa es muy importante y que podamos replicarlo también. Quienes tengan cosas para decirnos, bueno, hoy en día la pandemia nos hace encontrarnos de manera virtual, pero desde ya que están nuestras redes a disposición, pueden escribir a Colina La Plata, pueden contactarse mediante Instagram, mediante Facebook. También Miriam, si querés podés poner acá en el chat tu correo y si no, bueno, haremos un vínculo. Ahí va, ¿sí? Tenemos la campaña nacional contra todo tipo de violencia en la infancia. Y, ay, que se me cae el dedo. En la infancia y en la adolescencia, que tiene este pañuelito, que tenemos un mail, ¿no? Y también esto de que es importante que los chicos, los que no puedan hablar, porque en estos momentos de encierro los chicos tampoco pueden hablar, no van a llamar ni al 102 ni a ningún lado, porque si el abusador está en casa, también hay que tenerlo en cuenta. Hay un mail que es camnacionalasi@gmail.com, donde los chicos se pueden contactar y ahí, o las familias, o las madres, o quienes quieran, que estamos a disposición, que soy integrante de Casacín, que es Estela de Carlotto, la presidenta, Nora Schulman es la directora ejecutiva,
Entonces vamos a tratar de echar una mano desde la campaña, desde el comité, y bueno, esta cuestión de sostener el tema a lo largo del tiempo. Y bueno, ahí van a encontrar en la campaña un video que la verdad que llegó, saltó las fronteras a Chile, a España, a Honduras, a México, con el compañero Osvaldo Fernández Santos, que es perito oficial de Morón. Y bueno, nada, impecable su actuación, y repitamos esto para deconstruirnos, para entender un poco más esto, y bueno, mi agradecimiento eterno, Ana, que esa experiencia de esas charlas fueron, para mí, las tengo guardadas a cada una de ellas, y cada una de esas personas que nos venía a abrazar, porque las víctimas y las personas denunciantes quedan muy solas, porque la mayoría de la gente cree que está loca, porque el abusador sí que tiene muchos recursos, porque son perversos, ¿no es cierto? Entonces las aíslan, las tratan de locas, de manipuladoras. Entonces, los buenos somos más, pero estamos desperdigados, encontrémonos para cambiar esta realidad de las niñeces y de las adolescencias. Que si cuidamos a los niños y a los adolescentes, vamos a tener una sociedad mejor en el futuro. Así que nada más. Hola. Sigo hablando, ¿eh? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, Ana, no sé si querés decir algo. No, sí, está cortito nada más para no alargarlo. Bueno, obviamente decirle a todas que si quieren conectarse con nosotros o con Miriam, ya vamos a copiar los contactos y vamos a seguir siempre. O sea, este contacto que hicimos hace 3 años, lo seguimos cada día más fuerte. Te queremos mucho, Miriam, te valoramos un montón como persona y como luchadora de esta causa que alguien tiene que ponerse al hombro. Obviamente que hay muchas mamás que la vienen luchando juntas. Sepan que siempre pueden contar con nosotros para lo que necesiten y entre lo que podamos. Saben que oído le vamos a poner siempre, la voluntad nuestra está, y bueno, que todo lleve el camino que tiene que llevar, que la justicia sea justa. No, nada más que eso. No es mucho lo que pedimos, que la justicia sea justa. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, te quiero mucho, Ana, las quiero, chicas, y nos estamos viendo y seguimos trabajando siempre. Aunque no se vea, siempre estamos en contacto. Las quiero mucho de verdad y muy agradecida, porque no cualquiera se pone a hacer estas cosas. Así que gracias por esta aventura que transitamos juntas. Las quiero. Muchísimas gracias. Para los contactos, no dejen de escribirnos, no están solas, no están solos, por favor. Y algo que quiero destacar, algo que quiero subrayar antes de terminar, sé que nos pasamos un poquito de tiempo, pero que esto es una lucha del feminismo, somos muchos los feminismos, y es muy importante subrayar que la lucha contra el abuso sexual infantil es una lucha del feminismo, porque la mayoría de las mujeres, de las personas abusadas son mujeres, la mayoría de las denunciantes son mujeres, siempre se va contra la desprotección, contra la vulnerabilidad, contra todo lo que no es lo fuerte dentro de este sistema patriarcal, y el SAP es violencia patriarcal, es una de las medidas y de las acciones que despliega este sistema patriarcal, en este caso en el sistema judicial, que vamos a seguir luchando para visibilizar todo esto que está sucediendo. Y bueno, Miriam, a cada Miriam que hay, y a todas que nos tenemos que multiplicar para llevar este mensaje y esta lucha, bueno, agradecerles el tiempo, y bueno, nos estaremos viendo en cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.